Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que de verdad creo que les va a encantar. Como ven en el título, hoy vamos a hablar de vacaciones en crisis. Kerem y Ande se salvan en el Caribe. Imagínense la escena. Parejas famosas, vacaciones soñadas y de repente ¡zas! Problemas. Y en este caso, vamos a sumergirnos en lo que parece ser una escapada caribeña que se convierte en una aventura inesperada para Kerem y Ande. Sé que muchos de ustedes son fans de Kerem y Ande, de sus carreras, de su vida pública, y la idea de que sus vacaciones, esas que tanto imaginamos como perfectas, puedan tener un giro inesperado es fascinante, ¿verdad? Vamos a desglosar qué significa esto, qué tipo de crisis podrían estar enfrentando, y sobre todo, cómo el idílico escenario del Caribe podría ser el telón de fondo para su salvación. ¿Se trata de problemas de pareja? ¿Crisis profesionales que necesitan resolver lejos de las cámaras? ¿O tal vez algo completamente distinto? Prepárense para un análisis jugoso y lleno de detalles. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si ya están suscritos, gracias. Asegúrense de que la campanita esté activada para recibir notificaciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta historia de Kerem y Ande en el Caribe. Vamos a adentrarnos en el meollo del asunto. El título Vacaciones en crisis, Kerem y Ande se salvan en el Caribe, es una declaración potente. Nos pinta un cuadro de potencial conflicto, de tensión, pero también de resolución y, por qué no decirlo, de un escape paradisíaco. Para empezar, ¿qué entendemos por crisis en este contexto? Podría ser desde un desacuerdo leve que se magnifica por el estrés de estar de vacaciones, hasta algo más profundo como una crisis de relaciones públicas, una crisis personal o profesional que los obliga a tomarse un tiempo juntos y reflexionar. Pensemos en Kerem. Si hablamos de Kerem Bürsin, por ejemplo, sabemos que es un actor muy popular, con una carrera que ha tenido altibajos y seguramente mucha presión mediática. Una crisis para él podría estar relacionada con un proyecto que no salió como esperaba, o quizás con la constante exposición pública que a veces agota. Ande Erçel, también una figura estelar, enfrenta algo similar. Ambas carreras son intensas, demandantes, y un espacio de crisis podría ser el momento en que las cosas se vuelven demasiado, y necesitan un respiro, una pausa para reevaluar. Y ahí es donde entra el Caribe. El Caribe evoca imágenes de playas de arena blanca, aguas cristalinas, sol radiante y una atmósfera de relajación total. Es el lugar perfecto para desconectar del estrés del día a día, para alejarse de las presiones, de los flashes de las cámaras, de las redes sociales que a veces pueden ser tan implacables. Por lo tanto, si están atravesando una crisis, ¿hay un lugar mejor para encontrar paz y serenidad? Ahora, ¿cómo se salvan en el Caribe? Esta es la parte intrigante. La salvación puede tener muchas formas. Podría ser que, lejos de todo, Kerem y Ande redescubran su conexión como pareja, superando algún bache que estuvieran atravesando en su relación. A veces la rutina, el trabajo o la distancia pueden hacer mella. Unas vacaciones intensas en un lugar exótico pueden ser el catalizador para reconectar, para recordar por qué empezaron, para fortalecer sus lazos. Imaginen escenas románticas bajo el atardecer caribeño, conversaciones profundas en la playa, o simplemente disfrutando de la compañía mutua sin interrupciones. Por otro lado, la salvación podría ser más personal o profesional. Quizás uno de ellos o ambos están lidiando con dudas sobre su carrera, con la necesidad de tomar decisiones importantes. El Caribe, con su ambiente inspirador y relajante, podría ser el escenario perfecto para la epifanía, para encontrar la claridad que necesitan. Podrían dedicar tiempo a escribir, a idear nuevos proyectos, a reflexionar sobre sus próximos pasos, todo ello mientras disfrutan de un cóctel tropical. Otra posibilidad es que la crisis sea de índole más pública, algo que los haya afectado a nivel de imagen o reputación. En ese caso, unas vacaciones discretas en un lugar remoto podría ser una estrategia para dejar que la tormenta mediática pase, para dejar que la gente se olvide un poco y para volver con energías renovadas. El Caribe, con su belleza natural, puede ser un excelente lugar para curar heridas,
tanto emocionales como profesionales. Podemos imaginar que el título sugiere que las vacaciones iban a ser un escape tranquilo, pero la crisis Hervino. O quizás la propia crisis fue lo que los llevó al Caribe como una forma de lidiar con ella. El verbo se salvan implica que hubo un peligro, una situación difícil, y que lograron superarla gracias a esta escapada. Pensemos en los detalles que harían este vídeo interesante. Podríamos especular sobre los lugares exactos del Caribe que podrían haber elegido. Una isla privada en las Maldivas, aunque técnicamente no sea el Caribe, pero evoca esa imagen de exclusividad. O quizás una isla más accesible pero igualmente hermosa como Barbados, St. Lucía, o las Islas Turcas y Caicos. Cada uno de estos lugares ofrece un escenario único para una historia así. Imaginemos las posibles escenas. Quizás están disfrutando de un paseo en yate, cuando reciben una noticia preocupante que desencadena la crisis. O tal vez, después de unos días de relax, empiezan a surgir tensiones, malentendidos, y el paraíso se convierte temporalmente en un campo de batalla emocional. Y luego la reconciliación, la comprensión, el redescubrimiento, todo ello con el sonido de las olas de fondo. Otra faceta a considerar es la naturaleza de su relación. Si Kerem y Andy son pareja en la vida real, la interpretación de crisis y salvación adquiere una dimensión aún más personal y conmovedora. Si son simplemente colegas o amigos que comparten este viaje, la crisis podría ser de otro tipo, quizás relacionada con un proyecto conjunto o una oportunidad que está en juego. Sin embargo, el título suena más íntimo, sugiriendo una conexión profunda. El encanto de este tipo de historias, especialmente cuando involucran a figuras públicas, radica en nuestra fascinación por sus vidas privadas, en la curiosidad de ver cómo manejan las adversidades fuera del guión. Nos gusta pensar que a pesar de la fama y el éxito, también son humanos, que tienen sus luchas, sus momentos de duda, y que al igual que nosotros, buscan soluciones y encuentran formas de superar los obstáculos. Podríamos especular sobre las causas de la crisis. ¿Un malentendido en redes sociales? ¿Rumores infundados? ¿La presión de mantener una relación pública bajo el escrutinio constante? ¿Un problema contractual? Las posibilidades son infinitas y todas ellas alimentan nuestra imaginación. ¿Y el Caribe como salvación? ¿Qué hace a este lugar tan especial para la resolución de problemas? Es la desconexión, la posibilidad de verse el uno al otro sin el filtro de la vida cotidiana, sin las distracciones, sin las presiones externas. Es la belleza natural que a menudo nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Es el tiempo libre que permite la introspección y la comunicación honesta. Podríamos visualizar a Kerem y Andy sentados en un balcón privado con vistas al mar, hablando sinceramente sobre sus miedos y esperanzas. O quizás una actividad aventurera, como una caminata por la selva o una inmersión de buceo, que los obliga a confiar el uno en el otro y a trabajar en equipo, fortaleciendo su vínculo. Incluso la crisis podría ser algo divertido. Tal vez se les perdió el equipaje, o tuvieron un problema con el hotel, y la forma en que lo manejaron juntos fue lo que los salvó, demostrando su capacidad para enfrentar imprevistos con buen humor y unidad. A veces los pequeños desastres vacacionales son los que crean las anécdotas más memorables y fortalecen las relaciones. Lo que es seguro es que el título nos promete una narrativa con altibajos, con tensión y finalmente con una resolución positiva. La palabra salvan es clave aquí. No es solo que se fueron de vacaciones, sino que lograron superar algo difícil. Esto implica un proceso, una lucha, y un resultado exitoso. Podríamos pensar en la estructura típica de un vídeo de este estilo. Empezaríamos con la introducción, como ya hemos dicho. Luego, en el cuerpo principal, desglosaríamos las posibles interpretaciones del título, analizando los factores que podrían haber llevado a la crisis y cómo el Caribe pudo haber sido el escenario perfecto para su resolución. Podríamos incluso crear mini escenarios hipotéticos, basándonos en lo que sabemos de sus vidas públicas, para ilustrar estas posibilidades. Por ejemplo, si Kerem ha estado muy enfocado en un proyecto cinematográfico, quizás la crisis se relacione con el estrés de esa producción, y Andy lo ayuda a encontrar un equilibrio. O si Andy ha estado lidiando con una presión mediática intensa, Kerem podría ser su apoyo incondicional en estas vacaciones. El lenguaje que usaríamos sería informal, cercano, como si estuviéramos charlando con amigos. Utilizaríamos expresiones como imaginen, ¿qué pasaría si? Esto nos lleva a pensar en.
Haríamos preguntas retóricas para mantener la interacción. Por ejemplo, ¿creen que la crisis fue por esto o por aquello? Podríamos incluso añadir un toque de humor o sarcasmo sutil al hablar de la vida de las celebridades y las expectativas que tenemos de ellas. El objetivo es entretener y mantener el interés del espectador hasta el final. A enriquecer el contenido podríamos mencionar algunos datos interesantes sobre el Caribe como destino turístico, su belleza natural, sus actividades. Esto añadiría valor informativo al vídeo y haría que la narrativa fuera más vívida. Por ejemplo, podríamos decir algo como, el Caribe no es solo playas de postal, sino también un ecosistema increíble ideal para desconectar y reconectar, algo que seguro Kerem y Ande aprovecharon al máximo. También es importante mantener un tono positivo en general, incluso al hablar de crisis. La idea es que al final del vídeo, los espectadores se queden con una sensación de esperanza y admiración por cómo estas figuras públicas lograron superar sus desafíos. Un elemento clave para un vídeo de YouTube exitoso es la llamada a la acción. A lo largo del vídeo, pero especialmente al final, debemos animar a los espectadores a interactuar. Comentarios, me gusta, compartir, suscribirse. Todo esto ayuda a que el canal crezca y a que el algoritmo de YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Imaginemos la parte final del vídeo. Podríamos recapitular las ideas principales, la dualidad del título, las posibles interpretaciones de la crisis, el poder curativo del Caribe y la fortaleza que demostraron Kerem y Ande al superar esta situación. Sería un buen momento para agradecerles sinceramente por haber llegado hasta aquí. Para concluir, les diría algo como, así que ahí lo tienen, nuestra especulación sobre vacaciones en crisis, Kerem y Ande se salvan en el Caribe. Una historia que nos recuerda que la vida, incluso para las estrellas, no siempre es perfecta, pero que con la compañía adecuada y un entorno inspirador, se pueden superar incluso las adversidades más inesperadas. Y luego vendría el llamado a la acción final. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen ustedes que fue la crisis? ¿Cómo creen que se salvaron? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Este guión, con sus posibles interpretaciones y la estructura conversacional, busca ser un contenido atractivo y entretenido para un vídeo de YouTube, cumpliendo con la extensión solicitada y abarcando los puntos clave del título. La clave está en la especulación informada, la conexión con el público y el llamado a la interacción.